un discipulado más de visión celular de la iglesia. La nueva enseñanza importante para entender los principios del reino y el cómo las reuniones familiares fueron tan importantes en los días de la iglesia primitiva como lo son en el día de hoy. Primeramente vamos a darle gracias a Dios por permitirnos estar aquí, permitiéndonos, valga la redundancia, la enseñanza y que esto sea sencillo, porque nos enseña el modelo apostólico, la respuesta de Dios a la iglesia primitiva, para poder entonces consolidar, preparar, equipar espiritualmente a esa gran demanda espiritual que había con tantos nuevos creyentes. Recuerde que pasamos de 120 en el aposento alto a 3,000 personas en la primera predicación de Pedro. De ahí saltamos a 5,000, luego a 8,000, y por ahí la iglesia primitiva comenzó a crecer y requirió entonces, al no haber templos como los que tenemos hoy, era necesario entonces lugares, y las casas fue la respuesta que la iglesia pudo sugerir como algo natural que dio grandes frutos. Padre, te damos gracias en el día de hoy por permitirnos estar delante de gente tan ilustre, eruditos bíblicos, gente que ama la obra si no estuvieran aquí, gente interesada, y a veces se preguntan, pero ¿cómo se hace? Eso es como cuando uno se va a casar, uno no sabe qué va a pasar. Decían en estos días un video de unos tipos, dice, cónchale, yo tengo como 2 años casado con una venezolana y ya parezco un venezolano, ya hablo como venezolano, no sé, es que, y él dice, el tipo dice, yo también, ya estoy que hablo venezolano. ¿Verdad que Venezuela Dios la está llevando a lugares de alta estima, en lugares altos, para proyectar el nombre de nuestra nación y hacerle entender al mundo que nuestra nación es privilegiada, y muchos han profetizado el lugar que le va a tocar en la historia a nuestro país. Amén. Fíjense algo, hoy vamos a hablar algo interesante de lo que tiene que hacerse en una célula, que por lo general nadie lo hace. La gente va a las células o a las reuniones de grupos familiares, y lo que van es a conversar, a hacer visitas y a tomar el café y los dulces a la gente. Pero no llevan un tema, no llevan una enseñanza. Y hoy vamos a aprender un principio importante en la iglesia primitiva. ¿Sabe? Hoy vamos a hablar enseñando a Jesús. Enseñando a Jesús. Jesús es el nombre más conocido del mundo, y sus enseñanzas trascienden las barreras del tiempo y han servido de inspiración para muchos modelos filosóficos. Mientras ejerció su ministerio terrenal, Jesús realizó milagros que demostraron el poder de Dios, incluyendo liberación de espíritus inmundos, la curación de paralíticos y enfermos y resurrección. A todos los que nos ven ahorita en muchas partes del mundo, deben entender que el modelo práctico que tenemos en el libro de los Hechos demuestra la eficacia de esta visión. Tal vez en otros países cada ministerio, cada visión, cada hombre de Dios tiene una manera de cómo plantar el reino o cómo llevar y establecer y difundir su visión celular, pero básicamente es única, es una visión estándar de la iglesia primitiva. De hecho, el sermón de la montaña o sermón del monte sigue siendo una de las enseñanzas más famosas de Jesús, pues a través de él expuso su profunda revelación de los principios del reino de los cielos, el amor y la justicia de Dios. Y aunque su ministerio solamente duró 3 años y medio, todo lo que hizo dejó una huella indeleble en el mundo. Hoy en todas partes del mundo
Hoy le hablamos a lo último de la tierra. Hoy estamos en un tiempo histórico donde la iglesia se reúne en grandes templos, lo que no pasaba en los días de la iglesia primitiva. Y cada ministerio, cada pastor tiene per se cada uno su propia visión de cómo que se enseña en las reuniones de las células oikos o células de crecimiento o las reuniones familiares. El libro de los Hechos en el libro de los Hechos se hace énfasis a la obediencia a la palabra de Dios y a la transformación que ocurre como resultado de conocer a Cristo, siendo las casas de los creyentes, no la casa de los pastores, por si acaso. El pastor, que usted no me invite para su casa, ni te invitaré. Es mejor que no lo inviten, no lo visiten a uno, porque entonces cuando saben dónde uno vive, le llegan a las 12 del mediodía. Ay, si yo le cuento. Entonces, esto ocurre como resultado de conocer a Cristo, siendo las casas de los creyentes un elemento fundamental para el crecimiento de la iglesia primitiva, pues permitían crear no solo un ambiente más íntimo y accesible, sino como una plataforma para la evangelización y el discipulado. Y entonces vamos a estar en Hechos 5:42, la Nueva Traducción Viviente, que dice: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Amén. Aunque usted no ve muy bien, parece que no se ve muy bien las letras, y voy a hacerlo así para que me puedan entender allá los que están escribiendo eso en la pantalla, que esas letras no se ven, debe ser más oscura para que la gente las pueda leer. Amén. ¿Oyeron, muchachos? Ok. ¿Sabe, hermano? Miren, esta cosa uno tiene que ser excelente. Amén. Porque usted no vino a ver al pastor, usted vino a ver la palabra. Y la palabra, si no le lee la gente, pues entonces tenemos un problema. Cada día en el templo y por casa, y seguían enseñando y predicando este mensaje: Jesús es el Mesías. A donde yo vaya a predicar, a enseñar, una sala, una casa, una visita, el hospital, a donde me inviten, yo voy a hablar de quién. Voy a enseñar a los amigos, enseñar de Cristo. Yo no puedo hablar en lo que yo creo o lo que yo interpreto. No, yo voy a una célula, es hablar, tengo que tener un mensaje, una enseñanza que deje el entendimiento con fruto. La iglesia debe enseñar la doctrina bíblica. Y los apóstoles eran los encargados de suministrar las enseñanzas, pues no había Biblias o manuales como los tenemos hoy. Efesios 2:20 me dice: he edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Yo siempre me acostumbré que a donde yo voy, siempre tengo un mensaje, tengo una enseñanza. Salvo que usted me invite a almorzar o a cenar, si usted me invita a otra cosa, lleva un mensaje. No voy a visitar, yo no visito a la gente, créanme. Yo no me la paso visitando a las ovejas, no. Ese es el trabajo de los pastores. Ahora, si usted lo va a visitar, la idea es que usted lleve una enseñanza. Recuérdese lo que pasó con Marta y María. ¿Cuántos se acuerdan de Marta y María? Bueno, Marta y María, había gente afanada y María escogió. Gracias, muchachos, está mejor, se siente, eso se ve mejor. Oye, gloria a Dios. Un aplauso a los muchachos allá amén. Sí, claro, muchachos. Ahora sí se puede ver. Amén. Aunque le faltaron las comillas, claro. No, hay que enseñarle. ¿Sabe? Usted que me está viendo, mire. Todo equipo. Nosotros somos equipo multimedia. Mira, aquí está, mire, ven. Tenemos aquí visionmedia.tv. Entonces, siempre hay algunos detallitos que son buenos para corregirlos. No se sienta mal por eso, no, ni los estoy regañando. Somos un equipo de trabajo.
y buscamos la excelencia, pero usted tiene que ver porque hay personas que son mudas o son sordas y requieren el órgano de la vista para poder conectarse con lo que está en pantalla. Hoy en día hay muy buenas aplicaciones, hermano, para gente discapacitada, y nos hace falta algo, valga la redundancia. No me voy a salir del tema, pero a mí me gustaría alguien que hablara señas. Alguien, es lo que nos faltaría a nosotros en Visión Media.tv, es tener alguien que haga las señas en los cultos, en las predicaciones, en todas las enseñanzas. Y mira que se han inventado por ahí algunas aplicaciones, pero todavía no las han perfeccionado, porque cada país tiene un lenguaje de señas, no es estándar. En Venezuela tenemos un alfabeto, en Inglaterra tenemos otro, esto no es un estándar. Amén. También hoy tenemos en la tecnología, usted puede bajar a su televisor, a su tabla, teléfono, una aplicación en Google o en YouTube, que le va a permitir escuchar la predica en el idioma que usted quiere. Hoy la tecnología ha avanzado como usted no se imagina. De hecho, la IA ha puesto a la disposición de cualquier persona, por supuesto es sumamente caro, donde yo puedo hablar inglés utilizando mi propia voz y hablando inglés delante de una pantalla sin conocer inglés o ningún tipo de lenguaje. Eso lo hace hoy la IA, la inteligencia artificial, pero eso cuesta dinero. No es gratuito, eso es sumamente caro. Pero hoy la tecnología, señora, como el libro de Daniel 12, la ciencia aumentará y la gente correrá de aquí para allá. Amén. Ahora, ¿qué es lo que yo voy a denunciar? La doctrina bíblica. Yo no puedo poner a disposición de creyentes cosas que yo supongo que entiendo o manejo. No. Algo que pasaba en el libro de los Hechos, al no haber Biblias ni manuales, se buscó entonces la didaché de los apóstoles, que era la enseñanza. ¿Cuál era el fundamento? El que ponían los apóstoles. Gente que habían experimentado 3 años y medio con Jesús. Ellos habían pasado por el discipulado formativo, por un liderazgo apostólico. Entonces fueron corregidos, fueron expuestos muchas veces, que la gente los criticó con Jesús. La enseñanza apostólica se centra en Jesucristo. Él era el fundamento de la fe de los nuevos creyentes en el Antiguo Testamento y lo sigue siendo en la iglesia del siglo XXI. ¿Cuántos dicen amén? ¿Entiende eso? Entonces, los nuevos creyentes conocían a los apóstoles y ellos habían tenido experiencias personales con Cristo, dando inicio así a lo que se ha conocido como la didaché de los apóstoles, destacando por su importancia para la iglesia del primer siglo. Al no haber manuales, no haber discipulados, comenzamos con algo que no entendemos, y es por revelación del Espíritu Santo, que los apóstoles comenzaron entonces, porque el crecimiento era muy rápido. En la próxima clase que vamos a ver, vamos a desarrollar estas cosas muy interesantes, lo que es la violencia, como la iglesia primitiva se multiplicó y se extendió. Ahora la pregunta: ¿por qué las células? ¿Por qué los grupos familiares? ¿Por qué las células oikos? Las células o reuniones de crecimiento, hay células para nuevos creyentes, hay células de crecimiento espiritual. No todas sirven para lo mismo. Hay personas que tienen la capacidad, se les delega para ser para los nuevos creyentes. Pero cuando tú tienes una célula de crecimiento, tienes un discipulado apostólico, tus enseñanzas tienen que ser con gente que entienden las cosas del reino, entienden lo apostólico, entienden el lenguaje de un apóstol y un profeta. Entonces, las células o reuniones de crecimiento no fue algo hecho con
como contingencia, sino una visión. Una visión que permitió a los apóstoles organizar y desarrollar grupos pequeños colocados en diferentes partes de la ciudad para producir no solo un gran impacto espiritual, sino desarrollar un estilo de vida que se convertiría en el estándar de la vida de la iglesia primitiva. Amén. La iglesia necesita hoy discípulos, líderes, gente entendida, gente capacitada. Porque una célula requiere de un anfitrión, un líder, un maestro y un asistente. Es lo que algunos han denominado el proyecto Alma. Todo no lo puede hacer el pastor. Por más que querramos, somos seres humanos. Tenemos un desgaste. Porque es muy fácil leer esto, es muy fácil. Usted ahorita se mete en nuestro blogger y lo descarga así en PDF, lo descarga a color. Exactamente, esto está con él, lo descarga a color. Y si no lo puede descargar por Google, métase por otro buscador. Amén. Y entonces, después le voy a explicar eso. Tenemos un problema con el buscador de Google. Entonces, de acuerdo a Hechos 5:42, el propósito o actividades de la iglesia deben ser primeramente enseñar la doctrina bíblica. La pregunta sería, ¿usted conoce en qué consiste la doctrina bíblica? Si alguien nos preguntara hoy en qué consiste la doctrina bíblica, ¿qué le diríamos? Porque eso de venir a una iglesia y no saber nada de esto, hermano, es perder el tiempo. Porque sabe, cuando yo me daba los temas para desarrollarlos, sabe que Dios siempre me saca del confort, semana a semana, otro nivel. Porque si usted estandariza la enseñanza, ya no crece y no se desarrolla. Entonces, enseñar la doctrina bíblica con una finalidad: ser edificados en la fe. Efesios 4:14 advierte: para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres, para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Cómo enfrentamos la teología o los dogmas de fe de los testigos de Jehová? ¿Cómo atacamos los dogmas de fe de los mormones? ¿Sabe? Porque no solamente hay ese peligro, también hay las sectas heréticas, las herejías. Y hoy las redes sociales son la plataforma, la marquesina, donde vemos un gran desorden evangélico. Todo el mundo es profeta, todo el mundo profetiza, todo el mundo dice: así me dice el Señor. Y entonces conseguimos gente que dejan mal puesto al evangelio y son pastores. Vemos gente que lo que hace es gritar y hablar o desprosticar de las palabras o de los pastores. Y entonces dicen que somos falsos apóstoles, falsos pastores o falsos maestros, etcétera, etcétera. La iglesia es un cuerpo divinamente constituido. Entienda esto, somos un cuerpo. 1 Corintios 14 es muy claro allí, el apóstol Pablo definiendo esto. En este cuerpo divinamente constituido, los creyentes pueden escuchar la predicación del evangelio y ser nutridos espiritualmente. Además, se promueve el compañerismo, se celebraba la cena del Señor, etcétera, etcétera, etcétera. Y se puede hacer hoy, pero con líderes, con gente bien espiritualmente plantados en la palabra. Ahora,
pregunta, ¿por qué la iglesia primitiva se reunía en las casas? Primeramente, no había edificios como los que usamos hoy. Por tanto, el cuerpo de Cristo, la iglesia, encontró en hogares de los cristianos de aquel tiempo un lugar adecuado, los cuales llegaron a ser considerados como la iglesia y el lugar donde se reunían y compartían el testimonio de fe. Si usted nunca ha experimentado que es una reunión celular de verdad, porque cuando tú eres un buen líder de células, esa gente te va a propulsar y te va a demandar, porque sabes, como pasa como en los días de Eliseo, cuando los hijos de los profetas dijeron, oye, este lugar nos queda pequeño, necesitamos abrir espacio. Si usted nunca ha sentido ese peso, esa demanda, entonces usted no sabe lo que es preparar gente en una célula. Yo nunca preparé gente en una célula para que pasaran toda la vida allí, no, preparé gente. Y esa gente me demandaba. Y me obligaron a salir más allá de mis límites. Hoy son líderes que sirven en otros ministerios. Ahora, cuando usted va a una célula, entonces tiene 4 o 5 viejitas ahí para bien morir, eso es otra cosa. Pero que yo sepa, una célula, usted lleva un mensaje, no el que usted quiere, sino conforme a la visión celular que tiene la iglesia. En algunos ministerios apostólicos, lo que se enseña en la célula es lo que el pastor enseña los domingos. Establece la visión celular. Esto ya se la tengo que entregar por escrito para que la tenga. Ahora, evidentemente que lo que es la visión celular puede variar de acuerdo a la visión de cada iglesia, pero sirve de norma para las actividades que allí se realizan. La iglesia está por ser cristiana, la iglesia está para ser cristiana. Está llamada a compartir fielmente el evangelio a través de su palabra y para discipular a los creyentes para ser seguidores de Cristo. Cuando yo voy a una célula, yo quiero que esa gente salga conmigo a la calle, que se hagan evangelizar conmigo, que yo les ponga desafíos. Esa es la diferencia entre algunos y otros. Yo tuve la experiencia de que Dios bendijo mi trabajo celular con reuniones muy grandes. Semanalmente se añadía mucha gente, habían sanidades, milagros, y la gente, yo predicaba sentado y la gente se caía. Había lo sobrenatural. Todo depende de mi expectativa como líder. Ahora, si yo voy a una célula simplemente porque quiero tomarme un chocolate o compartir, es una visita amigable, ¿sabe? No le haga perder el tiempo a la gente. Ahora, Mateo 18:20 me enseña algo. Porque donde 2 o 3 congregados en mi nombre, allí yo en medio de ellos. Eso lo dice el Señor. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Las iglesias domésticas. Vamos a ver a lo largo de esta serie cómo estos lugares eran pequeñas iglesias. Y Pablo fue un hombre que reconocía algunas iglesias, como las de Priscila, por ejemplo. Hay mucha evidencia
en el libro de los Hechos. Las iglesias domésticas fueron una parte importante de la iglesia primitiva. Allí se sentaron las bases para que lo que la iglesia de hoy conocemos como la visión celular. Y la Biblia dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros. En las células vamos a conocer gente bella, vamos a conocer los problemas de las personas, vamos a tratar de ayudarles porque van a ser como nuestra familia, no van a ser solamente números. Cuando usted edifique a alguien, cuando usted sea la bendición de una célula, ¿sabe qué pasa? Que la gente viene a la iglesia. Usted no va a estar en una célula y la gente no viene, porque entonces significa que usted no está haciendo el trabajo. Si la iglesia no crece, hay un problema. Porque si usted pasa más de un mes, 3 meses en una célula y no crece, usted tiene un problema. Porque entonces usted no está enseñando la palabra, no está plantando una visión y usted es un mal líder. Y se lo puedo garantizar, porque de 42 años, 41 he tenido en célula. Entonces, la gente en mi célula se tenía que multiplicar y todos los domingos los chequeaba en la iglesia a ver si venían, y el que no venía lo llamaba la atención, porque usted está creando, formando líderes del futuro. De ahí se va a tomar el Señor los líderes, apóstoles, profetas, etcétera, etcétera, que formarán parte del nuevo liderazgo, la nueva generación de creyentes. Ahora, en las Escrituras, la iglesia de la ciudad se reunía en varias casas. Un ejemplo, el libro de los Hechos 20:20 refiere que en cierta oportunidad el apóstol Pablo advirtió diciendo: y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Todo el mundo quiere tener un superministerio, ¿sabe? No podemos seguir siendo niños fluctuantes en la fe. No podemos seguir perdiendo años de nuestras vidas sentados en una silla. ¿Sabe? Cuando a mí me levantaron la mano y me dijeron levántate, mi silla nadie la ocupó. En mi silla nadie se sentó. Y eso ha sido así, desafío tras desafío. ¿Sabe? Estamos en el siglo XXI. Tenemos todas las redes sociales. Pero cuando Dios me abrió las puertas, como a Pablo, este año 2025, para ir afuera a predicarle a las naciones de la tierra, y saludo a cada persona que a través de nuestros chats, que creo que tienen tiempo que nos ponen por allí nuestro QR de oraciones. ¿Sabe cuánta gente se come? Gracias, muchachos. No, esa gente está atenta hoy. ¿Sabe? Nos hacen llegar sus peticiones de oración. Tal vez ellos no tienen una voz que se haga a través de las cámaras, pero hoy estoy llegando a personas que no conozco. Hoy estoy llegando a lugares que jamás podría yo ir, y un día me lo dijo el Señor hace muchísimos años, cuando ni siquiera entendía qué era el Evangelio. El Señor me dijo un día: te llevaré a lugares
que tú no conoces. Te llevaré delante de gente que tú no conoces. Yo voy a traer la tecnología. Vemos cómo nuestra señal llega a muchas partes del mundo. Y eso es bonito. Saber que allá afuera hay gente preocupada por querer aprender. Porque no, y muchas de las personas que nos han comunicado allá afuera no hay discipulado. En el internet lo que hay es gente gritando como loco. No se enseña la palabra. La visión, discipulando online, no es simplemente algo que se me ha ocurrido. Hemos tenido que trabajar duro, conocer tecnología, conocer televisión, ir comprando las cosas poco a poco. Pero también la parte humana requiere preparar, requiere horas de trabajo. Porque usted agarra esto, usted tiene su célula, usted se baja esto y usted da su célula y da la clase. Usted no necesita inventarse una enseñanza. Aquí están las enseñanzas. Voy terminando. Evidentemente que las palabras de Pablo permiten ver que él consideraba que las casas eran una oportunidad especial para enseñar, compartir a Cristo. La clase de hoy se llama Enseñando a Jesús. Yo no puedo ir a una célula, a un lugar de reunión para hablar de qué. Si yo voy a esos lugares es porque yo represento a la iglesia, yo represento al Señor, formo parte de un equipo ministerial. Tengo una palabra que va a transformarle la vida a la gente. Yo no sabía que Dios tenía un plan y un propósito para mi vida. Pero Dios utilizó el momento más terrible de mi vida para enamorarme. ¿Sabe cuántos amigos míos y gente que hoy los deseché porque no caminaban en la visión conmigo? Porque sabe, Jesús lo dijo, si quieres ser verdaderamente mis discípulos, que los muertos entierren a sus muertos, deja a tu papá, tu mamá, tu tío, tu sobrino, ellos no te sirven para donde tú vas, porque no comparten tu visión. Y lo primero que me tocó a mí hacer con la que era mi novia fue plantarle la visión y el propósito de Dios. Primero meterla en el reino para que pudiese caminar conmigo. ¿Me hago entender, señoras, señores? Tú no puedes tener una mujer a tu lado que no camine contigo en el reino. Entonces hay que embarazarlas de la visión, embarazarlos del propósito, del sueño de Dios. Eso es lo primero. Me llevó 2 años y medio para embarazar a la que es hoy mi esposa, del llamado y del propósito de Dios. He estado en muchas casas, en casas de ricos, en casas de pobres. Me ha tocado cruzar ríos. He estado en velorios, en funerales. Por eso, si yo no sé para qué Dios me tiene en una célula, si yo voy a perder el tiempo, le hago perder el tiempo a la gente, porque ¿sabe qué le gusta a la gente? Cotorrear, decimos los venezolanos, tomarnos el cafecito, una tortita, una visita amigable, y pasamos 2, 3, 4 horas hablando ahí, amigablemente. Y entonces cuando se va le dice a la persona, vuelve pronto. Ya, no se preocupe, yo vuelvo a venir la próxima semana, a la misma hora, sí. A mí me decían, pastor, yo pensé que usted no venía, y cayó en un palo de agua. Tenía 80, 90 personas en mi célula, y tú crees que yo, ¿acaso soy de azúcar? Le decía, soy de azúcar, ¿no? Y sabes, yo no tenía células. Uno de estos muchachos que está conmigo, no era en su casa, en la calle. En la calle. Ahí nos reuníamos en la calle, y toda la semana venía gente. ¿Cuál es el reto de ustedes?
Tienen que conocer la unción que tengan ustedes, el llamado. Ustedes tienen que conocer cómo Dios actúa en ustedes. Entonces la iglesia es para compartir, enseñar de Cristo, enseñar del Señor, para consolidación y discipulado. La iglesia debe ser no solamente para ser un faro de luz en la comunidad, sino promover el evangelio y para preparar a sus miembros a ser discípulos multiplicadores de la visión del pastor de la iglesia. Discípulos. La célula permite promover ahí, así me gusta, muchachos, en grande, en colores. La célula permite promover el evangelio, preparar discípulos, multiplicadores, de acuerdo a la visión del pastor de la iglesia. Esa gente de Visión Media.tv hoy están, bueno, pues, finura, pues, como decimos los venezolanos. Amén. Yo siempre le digo a ellos, la viejita de 80 años, daltónica, tiene que ver bien la letra. Ahora termino. El libro de los Hechos enseña que la iglesia se reunía en las casas. ¿Para qué se reunía? Para hablar de Jesús. Cuando yo me reunía, yo veía siempre lo sobrenatural. Y yo no sabía que ese era un tipo de unción que a mí me acompañaba. Sucedían cosas raras. Cuando tú me empezás a conocer tu unción, el cómo Dios te respalda, no vayas a perder tiempo en una célula. Si no tienes nada, manda a otro. O busca algo que hacer. ¿Parece duro eso? Sí, puede ser. ¿Puedo caer mal con lo que digo? Sí, puede ser, puede caer mal. El libro de los Hechos me enseña que la iglesia se reunía en las casas, mas no dice que se reunían diariamente, sino que se reunían. Había un momento que se reunían en las casas, lo cual rendía sus frutos, pues partían el pan juntos, cantaban, oraban, y como nada que fuese útil, déjame por favor, devuélvame el texto, y perseverar, y como nada que fuese útil, he rehuido, anunciado y enseñado públicamente por las casas. Eso lo dejó establecido el apóstol Pablo. Él no rehuía los desafíos. ¿Sabe? Al final del día, la gente era edificada. Un día me invitan unas personas a una casa. Mis hermanos, no era pastor, era un hermano que no sabía nada. La liberación era algo casi inexistente. Sabíamos que existían demonios, pero no sabíamos cómo se manifestaban. Y entonces me llama, mire hermano, yo quiero que ustedes vengan a hacer un exorcismo en mi casa. Porque en las noches suenan cadenas, salen bichos y nos asustan, nos jalan por los pies. Imagínense, yo estaba comenzandito, estaba nuevo. Y yo me fui. ¿Sabe? Esa noche yo tenía un carro enorme y me metí como a 10 o 15 en el carro. Y le llegué al pastor. Un martes en la noche de oración, y me dice el pastor, le digo, pastor, mira fulano, yo trabajaba con él los domingos en las tardes. Esas personas quieren aceptar al Señor. ¿Cómo? Y tú no sabes cómo eso se hace. Mire, me gané mi regaño primera y última vez. Y esas personas, él las llevó a los pies del Señor. Mormones, testigos de Jehová. Y me acuerdo que en Perú estaba Sendero Luminoso. Y un día a mi trabajo me llama una hermana de esas que era testigo de Jehová. No, mormona.
que se iba para Perú con su familia. Y me dice, hermano, muchísimas gracias. Hoy me voy a Venezuela, pero me llevo algo que no sabía que tenía el Espíritu Santo. La pongo en contexto. Estamos reunidos en una célula. Yo me reunía con, habían artistas de televisión muy conocidos. Y ese era el gremio donde yo me comencé con la farándula. Y la hermana, que era la pastora de esa célula, que se congregaba con nosotros, tenía una unción impresionante para el bautismo del Espíritu Santo. Y me acuerdo que estamos un martes de oración y le hemos untado la mano a esa mujer. Esa mujer cayó como un tronco pegando gritos y parece que le había dado un ataque de epilepsia. Y entonces la testigo de Jehová, o la mormona, ya ni me acuerdo, son muchos años, pegaba gritos y decía, ¡ay, auxilio! ¡Llamen a un doctor! ¡Llamen a un doctor! Y la pastora y todo el mundo, no, sí. Mire, cayó una gloria sobre aquella mujer, hablaba en lenguas. Cuando ella se va para el Perú, ella dice, me llevo a mi amado Espíritu Santo a sí mismo. Y me dijo, gracias a usted que me enseñó estas cosas. Yo no más una célula, perder el tiempo. A mí me molesta cuando alguien va a visitar a alguien y la gente no viene los domingos. O no se multiplica, pasan años con una sola persona, años con una solita. Y no porque te la ganaste, sino porque te la pusieron. Yo tengo que enseñarles a cantar, a orar, recoger la ofrenda, los diezmos, a estudiar la palabra, la oración, la intercesión, la pasión por los perdidos. La gente era edificada. Por esta razón es necesario desarrollar la visión de las células o grupos familiares que permiten el crecimiento de los creyentes y además ser consolidados y discipulados de acuerdo a la visión del pastor. Enseñar a Jesús. Esa debe ser, mis queridos hermanos, la premisa. Usted que me está viendo en este momento, sabe, el pensamiento apostólico, el mandato apostólico de Jesús, es una visión mundial y está vigente hoy a través de la Gran Comisión. Estamos llamados a alcanzar la estatura de un varón conforme a Cristo y llegar a la unidad de la fe. Las células o los grupos familiares son una herramienta indispensable hoy para la extensión del reino de los cielos y llevar al cuerpo de Cristo a alcanzar esa estatura como un varón conforme a Cristo. Es necesario preparar y equipar a la siguiente generación de discípulos. Tal vez usted es uno de ellos. No importa donde usted viva. Hay una llama en tu corazón. Y formas parte de ese avivamiento, de esa generación que Dios va a levantar con un propósito para este tiempo. Muchos les pasará como a la reina, como a aquella muchacha llamada Esther, cuando un hombre como Mardoqueo, un líder con visión profética, le dijo, tal vez para este tiempo, ya lo digo, tal vez para este tiempo. Dios necesita gente con visión apostólica. Lo apostólico es algo, es enviar, no es otra cosa. Dios necesita gente para ser enviada. Gente preparada para ser enviada. Para activar dones, ministerios, llamados, propósitos, visión. Desarrollar un cuerpo sano llamado iglesia. En tu comunidad, en tu nación, en tu ciudad. Porque tú no sabes cuándo Dios te llame a cumplir otro propósito, el verdadero propósito de tu vida, sacarte de la comodidad de una silla. Cuando Dios me llamó, yo no sabía nada cuando me levantaron de aquella silla. Pero sabe, ni me asusté, ni pregunté.
Y empezó el Señor a pasearme, porque aquella iglesia era más de una cuadra. Pues pasearme por todos los departamentos. Llegar a liderar un equipo de evangelismo de 25 personas. Solamente los domingos para atender a los que se convertían. Toda la semana salíamos a las calles a evangelizar. Nos preparábamos una gran cantidad de personas para estudiar evangelismo. Yo aprendí, esa fue la vida a la cual Dios me llamó y la he disfrutado. Cada momento de mi vida. He despedido a mucha gente para el cielo. Créame. Dios me ha llevado a muchas instancias. Pero hoy cuando me abrió las puertas de las naciones, para predicarle a la gente, esa gente bella que está afuera, México, Guatemala, Portugal, Italia, Argentina, Irlanda, imagínense por allá lejos, Corea, todos esos lugares donde nos ven, donde la gente nos ve. ¿Sabe qué me haría falta a mí? Y me gustaría, es un traductor, uno en italiano y uno en inglés y un de señas. Es bonito, porque hoy en día es más fácil cuando tú tienes, y lo han hecho grandes hombres de Dios, no importa que conozcan el idioma, ponen a alguien que es natural. Por eso Pablo no perdía oportunidad. Le damos gracias a Dios por la visión celular. Enseñarla a otras personas. Ser bendición, llevar conocimiento. Porque sabe, hay gente que quiere más y más. Son como una esponja. Por eso, visionmedia.tv es una visión de naciones. Pronto estaremos en otro nivel de enseñanzas. Hay muchas plataformas hoy. Pronto estaremos en otro tipo de plataformas. Créame, lo bonito del Señor es que puso en mi corazón una visión. No me puso el dinero en la mano. Hoy he tratado de llevar esa visión. Y el día que yo no esté sobre esta tierra, esto tiene que funcionar. La radio tiene que funcionar. Necesito gente para atender la radio. El problema es que la gente no se atreve. ¿Sabe por qué? Porque esa silla. Y con esto voy a cerrar. ¿Sabe qué hacen los aguiluchos? Las águilas. Que hacen el nido donde van a poner su polluelo, donde van a nacer su polluelo. Primeramente lo hacen con espinas. Y después lo convierten en un hotel 5 estrellas. Y en la medida que los águilas van creciendo, no quieren dejar el nido. Porque tienen el nido 5 estrellas. ¿Qué hace mamá águila? Comienza a quitarle el 5 estrellas y al final ¿qué quedan? Las pullas. Y como no quieren volar, el águila, ¿qué hace el águila? Las tira. Y la primera vez los ataja en el aire, se los pone aquí en el cogote y los vuelve para el nido. Pero para la segunda no. O vuelas o vuelas. Aquí hay muchos que son águilas. Eso está en la escritura. Aquí hay muchos que son águilas. Tremenda sala. Pero no se atreven a dejar el nido, la comodidad. Porque el águila estaba llamado a subir a las alturas. Su diseño le permite
navegar en el aire sin esfuerzo. Y él mira con su visión al enemigo y tiene una visión telescópica y captura a su presa con las garras, y donde pone el ojo no falla. Hay muchos águilas acá, sí. Tal vez allá hay muchos águilas también. Amén. Tengo una noticia, le está llegando el tiempo también de volar. Y después que el águila comienza a volar, no vuelve al nido. A mí me sacaron una vez. Y he ido aprendiendo todas estas cosas. Las he vivido, las células las he vivido y las he disfrutado. He plantado la visión. Hoy me toca enseñar. ¿Sí? Esto es una clase de celular. Usted la baja, la descarga. No tiene que inventarse nada. Sencilla, operativa. Amén. Incline su rostro, Padre. Damos gracias una vez más por permitirme enseñar sobre la visión celular, no solamente a la gente de nuestra iglesia, sino también allá afuera, a las naciones de la tierra, allá donde usted nos ve. Les saludo en el bendito nombre de Jesucristo. Sea un buen líder, tome las enseñanzas, aprenda todo lo que pueda, no desperdicie el tiempo. Este es el momento estelar de tu vida. No permita que nadie te robe tu oportunidad. Así que el Señor te bendiga, Señor te les guarde a todos. Será hasta otra oportunidad, cuando a través de Discipulando Online estaremos acercándonos a través de la palabra del Señor, haciéndonos partícipes de la visión del reino que Dios ha puesto en el corazón de su servidor. Dios me los bendiga, Dios me los guarde a todos. Amén y amén.